Heinrich Himmler fue una figura central del Tercer Reich desde su comienzo hasta su estrepitosa caída. A partir de 1925, este fue el Reichsführer SS, que era el máximo rango militar de toda la SS, utilizado exclusivamente para el comandante en jefe y el mariscal de campo de la organización. Al mismo tiempo ocupó otros roles fundamentales como Reichsminister de Interior, jefe de la policía alemana y comisionado del Reich para la consolidación del pueblo alemán. También fue uno de los principales organizadores de los campos de exterminio masivo que se utilizaron para llevar a cabo la denominada solución final. Si bien hasta sus últimos meses Himmler siguió teniendo puestos de mucho poder, ante la inminente caída del imperio nazi comenzó a comportarse de forma más errática, alejándose de Hitler, con quien siempre tuvo una relación muy estrecha e incluso negociando por su cuenta un acuerdo de paz con las potencias de Occidente, que de haberse concretado, podría haber cambiado la historia para siempre. En sus últimas horas, Himmler intentó un fútil escape que terminó con él compartiendo el mismo final que su Führer. Pero ¿cómo fueron los últimos meses de uno de los líderes nazis más poderosos y reconocidos? ¿Cómo fue su tardío intento por la paz y su alejamiento definitivo con Adolf Hitler? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la caída de uno de los arquitectos del Holocausto, Heinrich Himmler. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Nacido en Múnich en 1890, Heinrich Luitpold Himmler demostró sus deseos de ser oficial de las fuerzas militares germanas desde muy temprana edad. Si bien se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial, no vio combate ya que pertenecía a un batallón de reserva que no participó activamente en la guerra. En 1923 se unió al partido nazi y 2 años después a la SS, donde conoció a Adolf Hitler, quien lo nombraría Reichsführer SS en 1929. Si bien al principio las fuerzas de la SS consistían en un batallón de 290 hombres, este número creció rápidamente bajo el control de Himmler. Este siguió acumulando poder e influencia con el ascenso del Partido Nacional Socialista en 1933. Lentamente, la guerra que explotaría en 1939 comenzó a formarse. Durante esta década, Himmler siguió teniendo una figura central, conocido por sus dotes organizativos y por su interés en temas de ocultismo y simbolismo, los cuales introdujo en la policía nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Himmler supervisó directamente la creación de los campos de concentración, dirigiendo el asesinato de millones de personas. Al mismo tiempo tuvo un rol fundamental en el avance del ejército germano hacia el este del continente europeo. Sin embargo, para 1945, la situación alemana en la guerra era crítica. Los avances aliados desde ambos frentes condenaban al Tercer Reich. El año anterior, luego del desembarco aliado en Normandía, Hitler ordenó la creación del Grupo de Ejército del Alto Rin, el cual tenía la misión de frenar el avance estadounidense. Himmler fue nombrado el comandante en jefe. La desesperación de los altos mandos nazis era evidente. Pocos meses después, Hitler le ordenó a Himmler que organizara la creación de unidades especiales del ejército llamadas Tormenta del Pueblo, donde se podrían anotar civiles de entre 16 y 60 años. Finalmente se alistaron hasta niños de 14 años, pero estos lejos estuvieron de hacer una diferencia dada la falta de entrenamiento, armas y equipamientos. En enero de 1945, desesperados por frenar el avance estadounidense, lanzaron la Operación Viento del Norte, con la intención de romper líneas de los ejércitos aliados y apoyar la última gran ofensiva alemana de la guerra, la de Ardenas. A pesar de un éxito inicial, esto tampoco funcionó y a finales de mes la operación terminó. Habiendo fracasado en frenar las tropas enemigas en el oeste, Hitler intentó hacerlo en el este y nombró a Himmler como comandante del grupo de Ejército Vístula, con la tarea de detener al Ejército Rojo. A pesar de no confiar en las posibilidades de una victoria, Himmler obedeció y se estableció en Schneidermühl, utilizando como cuartel general su tren especial. En esta época, el comportamiento del hombre que había llevado a la SS a convertirse en una de las fuerzas más grandes del mundo comenzó a ser cada vez más peculiar. Rara vez salía de su cuartel, trabajaba solo 4 horas al día
empezando cada jornada con una sesión de masajes y luego una larga siesta después de comer. Al mismo tiempo, el tren no estaba equipado para una operación de semejante importancia, dado que solo tenía una línea telefónica y no contaba con radio ni mapas adecuados. Pronto quedó en evidencia que los intentos por frenar a las fuerzas soviéticas eran inútiles. Hitler comenzó a culpar directamente a Himmler de esos fracasos. El 20 de abril, estos dos hombres se reunirían por última vez en Berlín por motivo del 56º cumpleaños del Führer. A pesar de la inminente caída del nazismo, el festejo fue agradable y Himmler le juró lealtad hasta el final a su líder. Sin embargo, le ocultaba algo a Hitler. Desde hacía semanas, Himmler estaba intentando negociar con los aliados occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Su intención era firmar la paz con estos países para cerrar el frente del oeste y dedicar todas sus fuerzas a repeler la invasión roja del este. Al enterarse, Hitler lo declaró un traidor y ordenó que Himmler fuera destituido de todos sus cargos y del mismo partido nazi. Pocos días después, el Führer y su esposa Eva Braun se suicidaron en su búnker. La estrategia y el tardío intento de paz ni siquiera recibieron una respuesta aliada. El sucesor de Hitler, el almirante Karl Dönitz, no incluyó a Himmler en su gabinete transicional, obedeciendo el último deseo del Führer. Sin opciones, Himmler huyó a Flensburgo, en el norte de Alemania, donde permaneció oculto varios días. El 20 de mayo, mientras los aliados se acercaban a la ciudad, Himmler intentó un desesperado escape con un pequeño grupo. Este llevó un documento de identidad a nombre de Heinrich Hitzinger, se afeitó el bigote, se puso un parche en el ojo y un uniforme de la policía militar secreta para no ser reconocido. Sin embargo, el plan de fuga hacia el sur fracasó rápidamente. 2 días después, fueron detenidos por soldados soviéticos y llevados a Lunenburgo, donde estaba el cuartel general del Segundo Ejército Británico. Allí, Himmler se identificó con la posible intención de llegar a un acuerdo con el mayor a cargo del campo de detención. Estos lo llevaron con el doctor para que lo inspeccione. Mientras lo hacía, el médico descubrió un objeto negro en la parte inferior de la mandíbula de Himmler. Cuando entendió qué era, intentó retirarlo rápidamente, pero Himmler se adelantó y mordió la cápsula de cianuro. Poco después, y a pesar de los intentos de los presentes por reanimarlo para que tenga un juicio y enfrente a la justicia por sus crímenes, Heinrich Himmler murió. Lo sobrevivieron su esposa Margarita y su hija Gudrun, quien durante el resto de su vida mantuvo la ideología nazi e intentó limpiar la imagen de su padre, lo cual justamente nunca logró. Llegamos al final del video y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál crees que debería haber sido la sentencia de Himmler de haber sido finalmente juzgado? En la década de 1990, una serie de sucesos vinculados a la Segunda Guerra Mundial provocó un terremoto en la opinión pública italiana. En 1994, un grupo de periodistas descubrió que un excomandante de las SS, Erich Priebke, disfrutaba de una vida apacible en Argentina desde hacía 40 años, sin nunca haber pagado por sus aberrantes crímenes. A partir de entonces, la sociedad italiana exigió que el oficial nazi fuera extraditado a su país para poder ser juzgado de acuerdo a la ley. Al mismo tiempo, la justicia citó a Karl Haas, un ex espía del Tercer Reich que ahora era un anciano de 84 años. Haas había sido un colaborador de Priebke, así como uno de los miembros más inescrupulosos del servicio de inteligencia de Hitler, y en sus años de mayor poder fue responsable de la deportación de cientos de personas a los campos de concentración. A Haas se le ofreció un acuerdo sumamente benigno. Tenía que delatar a Priebke y a cambio recibiría inmunidad legal, escapando a la condena por sus propios delitos. El ex espía aceptó el trato y fue puesto en custodia en un hotel en Roma, vigilado por 2 agentes de policía. Sin embargo, un día antes de ofrecer su testimonio, Haas tuvo un cambio de parecer y decidió que no diría nada que perjudicara a Priebke. De esta manera esperó al anochecer cuando todos dormían y subió a la terraza del primer piso para fugarse. Tan solo tenía que buscar la forma de bajar hacia la calle y escaparía de la justicia para siempre. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca del espía nazi Karl Haas y sus crímenes. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo.
Karl Haas nació el 5 de octubre de 1912 en Kiel, al norte de Alemania. En su juventud se vio atraído por los ideales del nazismo y las posibilidades de ascenso social que ofrecía el movimiento político de Hitler. En 1934 se unió a la SD, el temible servicio de inteligencia de las SS, y allí comenzó una exitosa carrera en el mundo del espionaje. Por aquel entonces el director de la SD era Reinhard Heydrich, uno de los principales jerarcas alemanes, quien estableció que el principal objetivo de la organización debía ser vigilar a todos y cada uno de los habitantes del Tercer Reich. Haas inmediatamente se destacó entre los demás agentes por su talento para el engaño y por sus métodos despiadados, que le valieron la promoción al rango de capitán. En 1943, las tropas de la Alemania nazi ocuparon Italia, y este fue el momento en que Karl Haas alcanzó sus mayores cuotas de poder. Sus superiores le asignaron la tarea de montar una red de operadores de radio y espías con la misión de sabotear las operaciones militares que los aliados realizaban en el país. Al mismo tiempo, Haas colaboró estrechamente con el comandante de las SS, Herbert Kappler, a quien ayudó a detener a los judíos residentes en Italia. El espía fue responsable de la captura de aproximadamente 1000 judíos que fueron deportados hacia el campo de concentración de Auschwitz. Uno de los operativos más importantes dirigidos por Karl Haas fue la detención de la princesa Mafalda de Saboya, la hija del rey italiano Víctor Manuel III. Adolf Hitler guardaba un inmenso rencor hacia la princesa, ya que consideraba que hacía todo lo posible por poner trabas en el esfuerzo bélico contra los aliados. De hecho, en una ocasión se refirió a ella como el ave carroñera de la familia real, una expresión que fue secundada por Joseph Goebbels. En 1943, los jerarcas del Tercer Reich ordenaron a Haas arrestarla y enviarla a Alemania. Para cumplir con su cometido, el espía aprovechó una ocasión en la que Mafalda se encontraba viajando por Bulgaria. Haas se comunicó con la princesa y le pidió que se dirigiera urgentemente a la embajada alemana, ya que su esposo le había dejado un importante mensaje. Mafalda cayó en la trampa y apenas ingresó al edificio fue detenida bajo el cargo de actividades subversivas. Su destino final fue el campo de concentración de Buchenwald, donde poco tiempo después fue gravemente herida en un bombardeo de los aliados. La princesa falleció cuando los médicos intentaron amputarle un brazo infectado. De todos los crímenes cometidos por Haas, el más aberrante fue la masacre de las fosas ardeatinas, ocurrida el 24 de marzo de 1944. Un día antes, un pequeño grupo de partisanos, enemigos del fascismo, había colocado una bomba en plena Roma en un cuartel ocupado por militares alemanes. La explosión se cobró la vida de casi 30 soldados de la Wehrmacht, mientras que los perpetradores lograron huir sin ser atrapados. Cuando Hitler se enteró del atentado, enloqueció de furia y dio instrucciones para cobrarse una venganza tan sangrienta que ningún otro partisano se atreviera a atacar a sus hombres otra vez. Por cada alemán asesinado debían ser ejecutados 10 italianos. La matanza fue organizada por el comandante Herbert Kappler, que preparó una lista con los nombres de 335 personas a eliminar, las cuales fueron extraídas de las cárceles romanas. Los condenados eran judíos, presos políticos y prisioneros de guerra. Los encargados de concretar la masacre fueron Karl Haas y el oficial de las SS, Erich Priebke, que condujeron a los sentenciados hacia las fosas ardeatinas, unas minas abandonadas en las afueras de Roma. Los hicieron entrar a las cuevas en grupos de a 5 y todos ellos fueron ejecutados de disparos en la nuca. El propio Haas asesinó personalmente a 2 civiles. Cuando los cadáveres terminaron de apilarse en el interior, ordenaron dinamitar la entrada a las minas y dejar los cuerpos sellados dentro. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Haas fue capturado por Estados Unidos, pero en vez de ser juzgado por sus crímenes, fue empleado como espía por el ejército norteamericano. El único oficial sentenciado por la matanza de las fosas ardeatinas fue Herbert Kappler. En la década de 1990, cuando se descubrió que Erich Priebke vivía tranquilamente en Argentina, el gobierno italiano ordenó su extradición para juzgarlo por su rol en la masacre. Karl Haas fue convocado para testificar en su contra y contar todo lo que había ocurrido en las minas, a cambio de gozar de inmunidad legal. Si bien el ex espía aceptó el trato, por alguna razón desconocida, un día antes de declarar, se arrepintió y decidió escapar del hotel en donde era custodiado. A las 4 de la mañana se dirigió a la terraza del primer piso e intentó descender por un escaparate hasta la calle.
Su avanzada edad le jugó en contra y terminó cayendo desde una elevada altura. Se fracturó una pierna y la pelvis e inmediatamente fue encontrado por oficiales de seguridad, quienes lo enviaron a un hospital. Una vez internado, Haas terminó testificando en contra de Pripke y confesando que él también había disparado a 2 personas en las fosas ardeatinas. Intentó evadir su responsabilidad alegando que solo estaba siguiendo órdenes, pero la justicia consideró que la excusa no era válida. Tanto Haas como Pripke fueron sentenciados a prisión perpetua, aunque en consideración con sus estados de salud, se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario. El ex espía pasó sus últimos años de vida en soledad, recluido en una casa en Castel Gandolfo, cerca de Roma. Las pocas personas que continuaron visitándolo afirmaron que hablaba poco y que nunca mencionaba hechos del pasado. Su rutina diaria consistía en leer libros, mirar televisión y dar algún paseo cuando conseguía autorización. Falleció el 21 de abril de 2004 a los 92 años de edad. De esta manera llegó a su fin la vida de Karl Haas, uno de los mayores criminales de guerra de la Alemania nazi. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Karl Haas se arrepintió a último momento e intentó escapar? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.